días se abre la audiencia en vista pública en los expedientes 5.756, 5.760, 5.788 y 5.869, todos del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en las acciones promovidas por Rudy Giovanni Navas Siliesar, Jack Irving Cohen, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, Julio Alejandro Quinto Tobar, Álvaro Mayorga Girón, Juan Abner Fonseca Galicia, Denis Leonel Linares Juárez y Boris Alberto Linares Juárez, Miguel Ángel Martínez Solís, Rudy Leonel Gallardo Rosales, Adolfo Fernando Peña Pérez, Mario Rodolfo Contreras Díaz, Daniela de la Luz Beltranena Campbell, Julio César Aldana Franco, Héctor Hugo Solano Morales, Abner Antonio Rodríguez Vázquez, Walter de Jesús López Acevedo, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Mayor Riesgo B del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, señor presidente. Siendo varios los promotores de las acciones de amparo que ahora se conocen en apelación, y igualmente son diversos los actos reclamados que quedaron precisados en la sentencia de primer grado. Respecto de esos actos reclamados, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, precisó igualmente las argumentaciones en relación con las resoluciones que constituyen los actos reclamados. Sobre esa base, en la sentencia de primer grado fechada el 21 de octubre de 2016, sobre la base de esos argumentos declaró se deniegan los amparos solicitados por Rudy Giovanni Navas Siliesar, quien actúa bajo la dirección y procuración del abogado Mario Federico Hernández Romero, Jack Irving Cohen, quien actúa bajo la dirección y procuración de los abogados María Elisa de León Iglesias y Gerardo Alfonso Valiente Álvarez, quienes actuaron en forma conjunta, separada e indistintamente. Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, quien actuó bajo la dirección y procuración de los abogados René García Salas Porras e Ingrid Lisset Soto Carcús, quienes actuaron en forma conjunta o separada e indistintamente. Juan de Dios de la Cruz Rodríguez López, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado César Saúl Calderón de León. Flavio Rodolfo Montenegro Castillo, quien actuó bajo la dirección y procuración de la abogada Estela Marina Juárez Gutiérrez. Julio Alejandro Quinto Tobar, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado José Manuel Quinto Martínez. Álvaro Mayorga Mirón, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Alberto Antonio Morales Velasco. Juan Abner Fonseca Galicia, quien actuó bajo la dirección y procuración de los abogados Romeo Augusto Montoya García y Marta Lisset García Penagos, quienes actuaron en forma conjunta o separada indistintamente. Denis Leonel Linares Juárez y Boris Alberto Linares Juárez, quienes actuaron bajo la dirección y procuración de la abogada Sandra Anabela Bárcenas Maldonado. Miguel Ángel Martínez Solís, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Sergio Cifuentes Chete. Rudy Leonel Gallardo Rosales, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Freddy Ramón Sánchez Gaitán. Adolfo Fernando Peña Pérez, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Luis Fernando Godoy Gil. Mario Rodolfo Contreras Díaz, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Jorge Alejandro Pinto Ruiz.
Daniela de la Cruz Beltranena Campbell, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Jorge Alejandro Pinto Ruiz; Julio César Aldana Franco, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Saúl Centeno Telles; Héctor Hugo Solano Morales, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Luis Armando Erazo Soleil; Abner Antonio Rodríguez Vázquez, quien actuó bajo la dirección y procuración de la abogada Carol Virginia Jauregui Suárez; Walter de Jesús López Acevedo, quien actuó bajo la dirección y procuración del abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz. Se impone a los abogados patrocinantes Mario Federico Hernández Romero, María Elisa de León Iglesias y Gerardo Alfonso Valiente Álvarez, René García Sala Porras e Ingrid Lisset Soto Carcús, César Saúl Calderón de León, Estela Marina Juárez Gutiérrez, José Manuel Quinto Martínez, Álvaro Mayorga Girón, Alberto Antonio Morales Velasco, Romeo Augusto Montoya García y Marta Lisset García Penagos, Sandra Anabela Bárcenas Maldonado, Sergio Cifuentes Chete, Freddy Ramón Sánchez Gaitán, Luis Fernando Godoy Gil, Jorge Alejandro Pinto Ruiz, Saúl Centeno Telles, Luis Armando Erazo Soleil, Carol Virginia Jauregui Suárez y Moisés Eduardo Galindo Ruiz, la multa de 500 quetzales para cada uno de los abogados patrocinantes, la cual deberá ser efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro del plazo de 5 días de estar firme la presente sentencia. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogado secretario. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia los solicitantes del amparo, apelantes y requirientes de la vista pública, Jack Irving Cohen, por medio del mandatario judicial con representación, Gerardo Alfonso Valiente Álvarez, quien actúa con el auxilio de la abogada María Elisa de León Iglesias, quien queda en el uso de la palabra. Por favor. Muy buenos días, honorables magistrados. Antes de empezar mi exposición, me permito informarles que previo al inicio de esta audiencia, ingresé un memorial complementando mis alegatos de esta vista, considerando que el tiempo de 15 minutos resulta insuficiente para la exposición de agravios. Para manifestarme acerca de los agravios del fallo recurrido, considero necesario y oportuno hacer una alusión al acto reclamado que dio origen a la interposición del amparo, siendo este un auto de procesamiento por medio del cual la autoridad recurrida ligó a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito al señor Jack Irving Cohen. El asunto resulta de que este auto de procesamiento fue emitido dentro de un proceso penal que se está desarrollando y que ha sido conocido dentro de los medios de comunicación, incluso dentro del mismo tribunal, como cooptación del Estado. Dentro de ese proceso se han ligado a más de 50 personas dentro del proceso por la comisión de distintos hechos delictivos. Resulta, señores magistrados, que al considerar que el auto de procesamiento por medio del cual se liga a proceso penal a mi cliente vulnera garantías fundamentales reguladas en la Constitución Política de la República de Guatemala, como lo son el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, entonces consideramos que era prudente acudir a la vía del amparo, porque estos derechos y garantías vulnerados trajeron consecuencias graves en el derecho a la salud y, por qué no decirlo, en el derecho a la vida de mi patrocinado, tomando en cuenta que él es un señor que tiene 90 años de edad y cuya salud es frágil.
Y con esta situación que les voy a comentar en un momento, se ha visto aún más afectado por estar sometido a un proceso penal de manera injusta. Resulta que al momento de que el Ministerio Público hace la intimación en la audiencia de primera declaración, pues además de incumplir con el artículo 82 del Código Procesal Penal, porque omitió indicarle al juzgador las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la supuesta comisión del hecho delictivo, menciona y describe ciertos medios de investigación que tenía el Ministerio Público, siendo estos única y exclusivamente unas facturas contables. El punto está que esas facturas contables fueron emitidas a nombre y apellido de personas distintas de mi patrocinado. Facturas que estaban físicamente en poder de la judicatura, en unas cajas que el Ministerio Público le entregó como evidencia. Entonces, la defensa técnica, al tener conocimiento de la imputación, pues ejercimos nuestra defensa técnica y aportamos los medios documentales idóneos para desvanecer esos elementos de convicción que había presentado el Ministerio Público, dentro de los cuales acreditamos contablemente que esas facturas nunca se habían operado en la contabilidad de mi patrocinado, que mi patrocinado no estuvo en la República de Guatemala ni antes ni después de la fecha que tenía consignadas esas supuestas facturas. Además, se acreditó con certificaciones del Registro Nacional de las Personas cuál es la forma como él se identifica civilmente, la cual no comprende ninguno de los nombres a los cuales se habían emitido las facturas a las que estoy haciendo referencia. El asunto está en que después de tener una defensa técnica que hizo totalmente, desvirtuó totalmente los argumentos del Ministerio Público, la autoridad recurrida liga a proceso penal, pero liga en base a un medio de investigación al cual el juez hace referencia y lo denomina boletas de depósito. ¿Cómo no va a existir una violación al derecho de defensa, el cual comprende el derecho a ser oído, a una imputación objetiva y a un derecho de audiencia, si no nos pudimos defender de un medio de investigación al cual el juzgador hizo referencia al momento de razonar ligar a mi cliente al proceso penal? Nunca tuvimos a la vista esas famosas boletas de depósito que mencionó el juez. ¿Cómo nos íbamos a defender de algo a lo cual nunca tuvimos acceso? Y lo que es peor, señores magistrados, esas boletas de depósito a las cuales hace referencia el juzgador no existen. ¿Y por qué no existen? En primer lugar, porque el día en que se desarrolló la audiencia en la cual se emitió la resolución que lo ligó a proceso, personalmente le pregunté al auxiliar fiscal que a qué boletas de depósito hacía referencia el juzgador y él mismo me dijo que no lo sabía, que no tenía ni idea porque el juez había manifestado semejante cosa dentro de su resolución. Consecuentemente de esto, y que no había ningún recurso que pudiera atacar esa flagrante violación a los derechos y garantías constitucionales de mi cliente, procedimos a acudir a la vía del amparo, porque en ningún momento era nuestro interés reformar un auto de procesamiento que venía eminentemente viciado, porque el juez resuelve ligar a proceso y oficiosamente menciona un medio de investigación, pero nunca hace salvedad ni hace un razonamiento ni fáctico ni jurídico de los medios de investigación que la defensa técnica le presentó y que en su totalidad desvanecían el motivo por el cual se le estaba ligando a proceso a mi cliente. Entonces acudimos a la figura del amparo. Al acudir a la figura del amparo consideramos que era el único medio idóneo para restituirle a él en el goce de sus garantías constitucionales. Pero resulta que nos topamos con la triste realidad de algunas judicaturas constitucionales en Guatemala, en el sentido de que se reiteró con la sentencia de amparo esas violaciones a los derechos constitucionales de mi cliente. ¿Y por qué? Y es aquí donde empiezo con mi exposición de agravios. En primer lugar, la sentencia que el día de hoy apelamos fue emitida con fecha 21 de octubre del año 2016. De la lectura de la sentencia se puede establecer que la sala se integró con un magistrado suplente.
incurriendo en la omisión de indicar por qué para ese acto procesal específico se estaba integrando con un magistrado suplente. Y a las pruebas me remito. Dentro del mismo expediente de la acción de amparo hay una resolución de trámite, es decir, no tiene la jerarquía de la sentencia constitucional. Era una resolución de trámite de fecha 19 de octubre del año 2016. Y en esa resolución la sala indica que por esa única vez la sala se integrará con un magistrado suplente en cumplimiento a un acuerdo de la presidencia del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia. Es decir, se razonó en una resolución de trámite que por esa única vez iba a integrar la sala un magistrado suplente y se omitió hacer ese tipo de consideración en una sentencia donde le estaban resolviendo los derechos constitucionales de un amparista. Simple y sencillamente integraron con el suplente. Ahora, me persigue la duda, ¿por qué el magistrado presidente omite firmar esa sentencia si fue él el que firmó todos y cada uno de los actos y resoluciones que desarrollaron el amparo como tal? Una sentencia es el resultado de la labor intelectiva del juzgador, de su experiencia, de su conocimiento del caso. Entonces es evidente que esa sentencia incurre en el artículo 4 de la ley del organismo judicial y debe considerarse como un acto nulo, porque incluso en la misma ley de amparo se establece la forma en que se deben de integrar las salas cuando éstas se constituyen en Tribunal Constitucional de Amparo. Segundo agravio, acumulación de procesos. Tal como lo leyó el señor secretario general, fuimos 18 amparistas y por una disposición administrativa de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia se dispuso acumular los expedientes. Desde el momento de la acumulación nosotros ya teníamos un temor increíble por el tema de la cantidad de argumentos y digamos, si bien es cierto, era el mismo acto recurrido y la misma autoridad a la que se estaba impugnando, la acumulación no podía venir y resolver en una sentencia escueta y lacónica los agravios de 18 personas, porque eran agravios totalmente distintos. Los amparistas, si ustedes lo pueden observar, plantearon sus amparos porque fueron ligados a distintos procesos penales del de mi cliente. Rogamos, y se lo digo, rogamos en la sala que por favor le hicieran un análisis minucioso al expediente del señor Jack Irving Cohen. Pero efectivamente esa rogatoria no se hizo efectiva porque la sentencia resolvió de manera escueta y muy lacónica respecto de las garantías y derechos que nosotros estábamos alegando como violados. Al extremo, señores magistrados, la decepción más grande que cuando relacionan lo relativo al derecho a la salud y a la vida de mi patrocinado, la sala indica que eso es algo que toda persona sometida a proceso penal debe de soportar. Yo no puedo creer que un juez constitucional tenga que indicar que se tiene que soportar que hayan quebrantos de salud por estar sometido a un proceso penal de manera injusta. Tercer agravio. El artículo 42 de la ley de amparo es claro al indicar cómo debe ser el contenido de una sentencia de amparo. Y si ustedes comparan la sentencia apelada con el contenido del artículo 42, se omite desde analizar la prueba, porque nosotros ofrecimos medios de prueba contundentes para probar las violaciones a las garantías constitucionales. Ofrecimos un informe que debería presentar el Ministerio Público donde le indicara al Tribunal Constitucional que no existían tales boletas de depósito. Y el informe ahí está, no existen las boletas de depósito a las cuales hizo referencia la autoridad recurrida. Omiten hacer un análisis exhaustivo de los medios de prueba, de la doctrina, de la jurisprudencia aplicable al caso. Y lo que es más terrible, incurren en la omisión de hacer la interpretación extensiva de la Constitución Política de la República de Guatemala, tal como la ley lo establece. Con esas consideraciones y las que ya manifestamos por escrito, solicitamos respetuosamente que se haga un análisis exhaustivo del expediente del señor Jack Irving Cohen, que se resuelva de manera individual y no grupal la apelación presentada, que se acoja el recurso de apelación presentado
y consecuentemente se revoque la sentencia emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal y consecuentemente se emita la sentencia que en derecho corresponde, ordenándole al juez de primera instancia de mayor riesgo del Grupo B que emita una resolución judicial en la cual efectivamente se le respeten sus garantías constitucionales, su derecho de defensa, que le ha sido tremendamente vulnerado, y consecuentemente se le decrete la falta de mérito, porque es una persona que no tiene motivo alguno para estar ligado a proceso penal, como nosotros efectivamente ya lo probamos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada de León Iglesias. La audiencia continúa con la intervención de Rudy Leonel Gallardo Rosales por medio de su abogado, Freddy Ramón Sánchez Gaitán, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de esta magistratura, de igual forma honorables magistrados que integran esta honorable Corte de Constitucionalidad. El día 27 de julio, sobre la narración de los hechos, el señor juez primero de mayor riesgo B emite una resolución que en nuestras características y circunstancias es eminentemente infundada. Esas características y esa infundación de esa resolución escriba específicamente, honorables miembros de esta Corte, que al parecer del conocimiento valorativo de los medios racionales y suficientes, existe un cuadrito mencionado específicamente por el señor Carlos Monzón. El señor Monzón, quien pues dispone de ser colaborador eficaz dentro de este procedimiento, estipula que ese cuadrito aparece una figura denominada RENAP y con esta figura denominada RENAP existen evidencia contundente para el señor juez de mayor riesgo B, en donde relaciona que esa contundencia pues es suficiente para ligar a mi patrocinado dentro de la acción constitucional de amparo y de los agravios que se estiman, que es suficiente para ligarlo por el delito de asociación ilícita. Adicionalmente a ello, también hay otra figura delictiva que denominamos hoy cohecho pasivo. Ese cohecho pasivo escriba en que existe supuestamente una cantidad de dinero de 120,000 quetzales que el señor Rudy Gallardo recibió. También lo es que existe un vehículo blindado que también indican de que era de su propiedad. Señores miembros de este Tribunal Constitucional de Amparo, eso quedó demostrado dentro del juicio ordinario, en donde se estableció que efectivamente ese vehículo le pertenece al Registro Nacional de las Personas. Dentro de las argumentaciones que indicamos es que el día 27 de julio del año 2016, el juez de primera instancia de mayor riesgo B emite una resolución debidamente infundada. Hacia esa resolución analizamos y le pedimos a la sala, con todo respeto, establezca cuáles son los fundamentos en los cuales, pues obviamente, el juez de primer grado se manifestó, y en ese orden de ideas también logramos indicarle que no existe ningún elemento contundente que pueda establecer y que lo pueda ligar a él sobre estas bases, indicándole que no aparece absolutamente en nada. El señor Rudy Gallardo Rosales, también le indicamos que existe un indebido argumento, también le indicamos que no hay motivos racionales suficientes, y un argumento más, que existe una incongruencia con las constancias procesales. Son 4 situaciones eminentemente sólidas que se hicieron ver y establecer en la acción constitucional de amparo. Les indico a ustedes, el señor Karl Larens, que es un especialista en el derecho constitucional e interpretaciones, manifiesta que de una norma pequeña puede salir anaqueles de jurisprudencia. Esa jurisprudencia hoy, con todo respeto, venimos a hacerla manifestar a través de la acción constitucional. ¿Por qué? Porque establecemos que el derecho no es mágico y que no va a resolver de una u otra forma, de forma mágica, situaciones de esa naturaleza. Deben de llevar un orden lógico a las resoluciones que se emitan,
deben de llevar una certeza racional, deben de establecer una declaración clara, precisa y circunstanciada del hecho, a efecto de que ese auto de procesamiento lleve esos ingredientes necesarios para poder ligar a una persona a proceso penal. Consideramos que el juicio valorativo que emitió en su momento el juez de primera instancia es errado, es arbitrario y es ilegal, y es debidamente y notoriamente infundado. ¿Por qué es infundado? Porque racionalmente en 10 líneas establece que efectivamente de esa manera liga a proceso por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. Consideramos también, honorables magistrados, que la sala también erra. ¿Por qué erra la sala? La sala indica que efectivamente pues los tribunales tienen la potestad de juzgar y ejecutar esa potestad en vista del artículo 203. Consideramos también que indica de que no existe ninguna causa de fundamentación y que la acción por la naturaleza interpuesta ante el auto de procesamiento carece de todos los argumentos, porque debe de ser una vía idónea el establecer una solicitud ante el mismo juez a efecto de que revoque ese auto a través de las figuras establecidas en el Código Procesal Penal. Al revocar ese auto, pues establecen ellos que hay una reforma del auto de procesamiento y que con esto no se agota. Quiero llamar a la conciencia a la Honorable Corte de Constitucionalidad a establecer de que efectivamente no vamos a establecer una vía ordinaria considerándola que sea revisora de las actuaciones. No queremos eso y no pretendemos eso en un ordenamiento eminentemente democrático, en un ordenamiento que debe de velar efectivamente por la Constitución, y que esos fallos que se emitan lleven ese ingrediente necesario para poder establecer un justo debido proceso. Las nociones que se indican en las violaciones son que existe una indebida interpretación normativa, tanto fáctica como jurídica. Y esto no se ha alegado específicamente en estos tramos. Se ha alegado de manera suficiente en la jurisprudencia constitucional. Hay fallos que ha emitido Corte de Constitucionalidad en donde ha indicado de manera específica que el juez debe de ir al razonamiento concreto, vincular esos hechos fácticos y esa norma a efecto de poder establecer un debido proceso. El debido proceso debe de ser la cúspide necesaria, el principal baluarte de esta Corte de Constitucionalidad, a efecto de velar porque efectivamente los tribunales ordinarios cumplan con que efectivamente se establezca ese debido proceso. Consideramos también que la sala, al emitir su fallo con fecha 21 de octubre del año 2016, también malinterpreta las normas. Malinterpreta las normas y nos deja que un mal sabor de boca. En el lenguaje coloquial, no podemos nosotros establecer efectivamente que el proceso se haya verificado de la manera correcta, y en ese orden de ideas pues venimos en un recurso de apelación a efecto de establecer en una vista eminentemente pública cuáles son los agravios que le afectan específicamente al señor Rudy Gallardo Rosales en la acción interpuesta. Y le solicitamos con todo respeto a esta Corte de Constitucionalidad revise las actuaciones de manera detenida en relación a que no existe ninguna participación, y como consecuencia no podríamos tampoco indicar de que si existen 53 indicados, el juez pues no se tomó el tiempo necesario en cada uno de ellos. En esas interpretaciones, con todo respeto, solicitamos que la justicia avance, y avance de conformidad con la declaración y con los convenios y tratados internacionales que esta Corte ha mantenido y ha sustentado a través de los casi 30 años de historia constitucional. Con todo respeto, le solicito a esta Corte verifique los audios, establezca las imposiciones y agravios que fueron mencionados en el escrito de la interposición de la acción de amparo, y se establezca específicamente que existe una indebida fundamentación en los actos emitidos y en la resolución del auto de procesamiento. No estamos de acuerdo que únicamente la sala manifieste que no puede constituirse en una instancia revisora. Esas situaciones son
caóticas se presentan específicamente a efecto de vulnerar el debido proceso y las arbitrariedades que esta Corte le ha ordenado en varios fallos enmendar esos fallos que causan agravio y que necesariamente dejan a una persona imputada por circunstancias que no equivalen a un razonamiento, a un juicio valorativo de lo que debe de ser un juez constitucional. Y dentro de esas ideas solicitamos que, si efectivamente no se da esa fundamentación, pues necesariamente se ordene la libertad. No habría de otra a efecto de poder establecer que el amparo pues se otorgue, y si no fundamente pues se ordene la libertad de mi patrocinado, porque no puede quedar en duda específicamente el momento en donde el juez interpreta erróneamente los hechos, las circunstancias y las legalidades fundamentales, jurídicas y procesales por las cuales está sentada esta Corte de Constitucionalidad y el ordenamiento constitucional guatemalteco. Con todo respeto, honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad, solicito que se declare con lugar las acciones constitucionales y legales y como consecuencia se respete el debido proceso, ese principio jurídico especial que debe prevalecer en todos los procedimientos que salvaguarden a las personas, porque la persona debe ser ante todo un principio evidente en donde se debe de proteger a esa persona, a ese ser ontológico. Y por lo tanto, con todo respeto, honorables miembros de este tribunal, solicito que se declaren de esta manera y de esta forma las argumentaciones eminentemente admitidas. Y para finalizar, lo que el Señor en la Biblia indica en las Sagradas Escrituras: la verdad os hará libres. Muchas gracias, honorables miembros. Muchas gracias, abogado Sánchez Gaitán. La audiencia continúa con la participación de Rudy Giovanni Navas Siliesar por medio de su abogado Mario Federico Hernández Romero, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El día de hoy estamos acá porque consideramos de que el haber emitido la resolución con fecha 27 de julio del año 2016 en contra del señor Rudy Giovanni Navas Siliesar, a quien se le ligó a proceso penal por el delito de financiamiento electoral ilícito, constituye un acto que es arbitrario, es abusivo, es ilegítimo. Indicamos esto porque el juez, al momento de emitir el auto de procesamiento, no actuó dentro de lo que es la esfera de sus facultades que están conferidas en nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, ha violado derechos que están consagrados tanto en la Constitución Política de la República de Guatemala como en el Código Procesal Penal. Indicamos de que se excedió en el uso de sus facultades precisamente porque dentro de lo que fueron unas reformas que se incorporaron al Código Penal mediante el decreto 4-2010, que contenía el artículo 407, literal N, que se refería al delito de financiamiento electoral ilícito. Este fue objeto del planteamiento de una acción de inconstitucionalidad, razón por la cual esta honorable Corte de Constitucionalidad, dentro de los expedientes 1119-2010 y 1273-2010, al emitir el auto por medio del cual se admitía para su trámite esas inconstitucionalidades, decidió suspender este decreto que fue publicado en el Diario Oficial el 15 de abril del año 2010 y mediante sentencia de fecha febrero del año 2011 y publicada en el Diario Oficial con fecha 15 de marzo del año 2011, decide revocar lo que es el delito de financiamiento electoral ilícito. Es decir, que durante el tiempo comprendido del 15 de abril del 2010 al 15 de marzo del año 2011, este delito estuvo suspendido. Y como consecuencia entró en vigencia el 15 de marzo del año 2011. La otra razón en la cual consideramos de que existe ese abuso de autoridad lo constituye que al momento en que el juez emite su resolución no la fundamenta, toda vez de que al momento de ligarlo únicamente señala que se le ligaba a proceso penal por las declaraciones del señor Víctor Hugo Hernández y del señor Rogelio Chan Sontay,
única argumentación que contiene lo que es el auto de procesamiento. Sin embargo, es importante resaltar en cuanto a lo que es la plataforma fáctica, toda vez de que el fiscal del Ministerio Público, al momento de hacer la imputación, se basó precisamente en lo que era la declaración del señor Juan Carlos Monzón Rojas. Y él señala de que dentro de los aportes que supuestamente había dado el señor Rudy Giovanni Navas Iliesar, se encontraban registrados en los cuadros que habían sido entregados por el señor Víctor Hugo Hernández. Y es únicamente Juan Carlos Monzón Rojas quien señala que dentro de esos aportes que se habían registrado en los cuadros de Víctor Hugo Hernández se encontraban las señales de RN. Y efectivamente aparecen unos cuadros en los cuales se identifican esas iniciales y se encuentran registrados dos aportes. Un primer aporte que es en fecha diciembre del año 2010 por un monto de 30,000 quetzales y un segundo aporte de enero del 2011 por 40,000 quetzales. Dentro de esos cuadros, pues, aparece un resumen en el cual se señala que los únicos aportes que supuestamente había dado el señor Navas Iliesar sumaban la cantidad de 70,000 quetzales. Sin embargo, es importante resaltar que en estas dos fechas en las que supuestamente se hicieron esos aportes, lo que era el delito de financiamiento electoral ilícito no se encontraba vigente. Y no se encontraba vigente que, como lo indiqué anteriormente, había sido suspendido por esta honorable Corte de Constitucionalidad dentro de los expedientes anteriormente mencionados. Por otro lado, es importante resaltar de que el juez no motiva, no fundamenta lo que es su resolución, porque solamente depone en su resolución que en base a estas dos declaraciones de Víctor Hugo Hernández y Rogelio Chanzontay se le ligaba a proceso penal. Sin embargo, estas dos declaraciones en ningún momento hacen alusión a lo que es el señor Navas Iliesar. Es más, el juez al momento de proferir su resolución fue claro y categórico al indicar de que no iba a tomar en cuenta la declaración del señor Juan Carlos Monzón Rojas. Sin embargo, se amparan estas dos declaraciones en las cuales pues no existe ninguna vinculación hacia lo que es el señor Navas Iliesar. De esa cuenta, consideramos de que se han cometido ciertos agravios en contra de dicha persona. En primer lugar, en cuanto a lo que es el principio de legalidad, que está consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, uno del Código Penal y uno del Código Procesal Penal, el cual pues es claro al señalar que no hay delito ni pena sin ley anterior. Y en este caso, al momento en que supuestamente ocurrieron esos aportes, no existía vigencia de lo que era el delito de financiamiento electoral ilícito. Por lo tanto, la ley no tiene efecto retroactivo, lo cual, pues, lógicamente ustedes tienen amplio conocimiento en cuanto a eso, así como también se encuentra prohibida lo que es la analogía. De esa cuenta, pues, se puede advertir de que se ha atentado con ese principio de ilegalidad. Por otro lado, también se ha atentado con lo que es el deber de fundamentación, que está consagrado en el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, y que como consecuencia de eso, al ocurrir esta falta de fundamentación, pues también se vulnera lo que es el derecho de defensa y del debido proceso. Indicamos que no existe fundamentación toda vez de que las declaraciones a las que he hecho alusión no tienen ninguna relación con el señor Navas Iliesar. No se refieren en ningún momento a esas declaraciones y esas declaraciones pues sobran dentro de esta acción constitucional de amparo como medio de prueba. Por otro lado, no existe una vinculación directa entre lo que es la vinculación entre la plataforma fáctica y la plataforma jurídica, lo cual pues viene a poner de manifiesto precisamente esa circunstancia. Y por otro lado, el haberse emitido una resolución sin apegarse a lo que son las disposiciones legales ni a las constancias procesales, pues se vulnera lo que es el principio de seguridad y certeza jurídica. De esa cuenta, esta representación solicita de que al señor Navas Iliesar se le restituyan sus derechos, toda vez de que han sido vulnerados, que si bien es cierto, señalan de que el auto de procesamiento no es un acto definitivo, también es cierto de que esta misma Corte de Constitucionalidad ha señalado de que los actos deben de revestir las formalidades que la ley establece. Y al no concurrir estas formalidades, pues la única acción por medio de la cual se puede pretender esa reparación es a través de la presente acción constitucional de amparo. Con todo respeto, solicitamos de que se declare con lugar el presente recurso de apelación planteado, se revoque la sentencia impugnada y como consecuencia
al otorgarse la tutela judicial que se reclama por medio de esta acción constitucional de amparo, se le restituyen sus derechos y como consecuencia se le ordena al juez de primera instancia penal de mayor riesgo, Grupo B, que emita el auto por medio del cual se declare la libertad simple del señor Navas Iliesar por medio de una libertad simple. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Hernández Romero. Continúa la audiencia con la exposición de Walter de Jesús López Acevedo por medio de su abogado Moisés Eduardo Galindo Ruiz, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Corte de Constitucionalidad. Si ustedes otorgan el amparo, prácticamente el caso de cooptación se anula por los efectos procesales, y así debe ser. Yo entiendo cuando interpuse la actividad procesal defectuosa al terminar la primera declaración y el auto de procesamiento al juez de mayor riesgo B, por qué él rechazó el recurso. Porque después de 2 meses de haber hecho un trabajo de administración de justicia, es muy difícil que un juez diga, sí, me equivoqué, todo es nulo. Y sin embargo, todo es nulo, es un fraude de ley. Y les voy a explicar. El Tribunal de Primera Instancia Constitucional dice que mi recurso para alegar prácticamente la incompetencia del juez de mayor riesgo B debe usar la ley, el Código Procesal Penal, la declinatoria o la inhibitoria. Y por eso no accedió a ampararme. Sin embargo, señores magistrados, recuérdense que el juez de mayor riesgo B se rige por la ley del Congreso 30-20-2009 y por el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia 30-2009. ¿Qué significa? Que todo caso que conoce el juez de mayor riesgo solo puede venir autorizado por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. El juez de mayor riesgo no conoce ningún caso que le entre o le presente una fiscalía por el orden de sorteo de todos los demás tribunales, de los demás juzgados penales. Él solo si tiene una autorización de la Corte Suprema de la Cámara Penal y confirmada en apelación por la Corte Suprema de Justicia, conoce un caso de mayor riesgo. Por eso que un juez de mayor riesgo, como dice el 121 de la Ley de Organismo Judicial, lo primero que hace es calificar su competencia, porque si no es nulo todo lo actuado. Y el juez de mayor riesgo no tiene ni siquiera el beneficio de la duda que podría tener un juez de los demás juzgados penales, que si tiene o no tiene competencia, tiene que tener el auto de la Cámara Penal que le autorizó a conocer ese caso. El juez de mayor riesgo B tenía autorización de la Cámara Penal de la Corte Suprema para conocer el caso La Línea, el caso Texecú, pero no tenía autorización para conocer el caso Cooptación. Un juez no resuelve porque el Ministerio Público lo tenga como el juez preferido para sus casos. Él no se puede convertir en un juez de fuero especial y no se puede crear un procedimiento ad hoc como el que provocó en el caso de Walter López y de todos los demás como imputados en el caso de cooptación. Ahí el juez no le había sido autorizado por la Cámara Penal la autorización para poder tener competencia. En ese sentido, sí hubo violación del debido proceso. Y no tiene razón el Tribunal Constitucional de Primera Instancia que debimos haber ido a interponer la declinatoria o la inhibitoria, según fuera el caso, o de correspondía. ¿Cómo le vamos a ir a decir nosotros a la Cámara Penal? Porque esa era, tenemos que ir a decirle, mire, vengo a interponer la declinatoria, la inhibitoria, para que deje de conocer el juez de mayor riesgo B, si él se está rigiendo por una ley especial. Ni puedo ir tampoco a pedirle a un juez, al juez segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el 10º, a decirles, mire, vengo a interponer con usted la inhibitoria del proceso que está conociendo el juez de mayor riesgo B. No se puede. Por eso es que el juez de mayor riesgo B solo podía tener competencia si hubiera tenido el auto, que no existe, para conocer el caso de cooptación. El juez de mayor riesgo B dice que él conoce, porque es un caso
de lavado de dinero, la línea TSQ y cooptación. El hecho que esté los autores, el presidente, expresidente, exvicepresidenta, Juan Carlos, Eco y etcétera, en el caso de la línea, caso TSQ y caso cooptación, eso penalmente, hasta donde yo sé, se juzga actos, no personas. Porque entonces sí caemos en un fuero especial. Y el juez de mayor riesgo no está para conocer en un gran paraguas todos los casos que le lleve la Fiscalía de la FESI, ni la CICIG. En tal sentido, señores magistrados, sí existe violación al debido proceso. Y sí debe ampararse a Walter López, porque debe restituirse su libertad a como estaba el 31 de julio del 2016. Si la CICIG o la FESI quieren iniciar un proceso contra el amparista o el resto de los terceros interesados en este amparo, debe iniciar un proceso en cualquiera de los 10, 11 juzgados penales del ordinario penal común, y luego ir a pedir la autorización, como lo hicieron en el caso de la línea y TSQ, a la Cámara Penal, y cuando la Cámara Penal les dé autorización, entonces sí puede conocer un caso, un juez de mayor riesgo B. Por lo tanto, todo lo actuado, de acuerdo a la ley de organismo judicial, el artículo 4 es nulo, el 121 hace claramente establecido que la falta de competencia y no haberla calificado el juez de mayor riesgo tiene ese efecto de nulidad de todo lo actuado con responsabilidad, y esta Corte de Constitucionalidad debe amparar al amparista, y los efectos procesales que tendrán efectos jurídicos, en primer lugar la protección de la libertad del amparista, y los efectos políticos son secundarios. Lo importante es que la Constitución debe prevalecer y sobre todo los derechos constitucionales del amparista. En tal sentido solicitamos que sí se ampare a Walter López en la presente amparo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, abogado Galindo Ruiz. La audiencia continúa con la exposición de la abogada Esther Noemí Guerrero Gálvez de Golers, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, honorables magistrados. Era imperativo presentar este amparo a favor del señor Rudy Giovanni Navas Iliesar, porque las actuaciones del juez primero de primera instancia de mayor riesgo del Grupo B fueron arbitrarias e ilegales. ¿Y en qué consistió esa arbitrariedad y esa ilegalidad? Simple y sencillamente en que aplicó una norma jurídica penal inexistente al momento en que supuestamente ocurrieron los hechos, las conductas antijurídicas señaladas por el Ministerio Público. El 27 de julio del presente año, el señor juez primero de mayor riesgo liga a proceso al señor Rudy Giovanni Navas Iliesar por el delito de financiamiento electoral ilícito señalado en el artículo 407, literal N del Código Penal, y lo liga aduciendo que el Ministerio Público le solicitó que fuera ligado a proceso, valga la redundancia, con fundamento en la declaración del señor Juan Carlos Monzón y en sustento con unos cuadros presentados por el contador Víctor Hugo Hernández. En dichos cuadros aparecen apuntados 2 aportes que supuestamente entregó el señor Navas Iliesar al Partido Patriota, uno por 30,000 quetzales en diciembre del 2010 y otro por 40,000 quetzales en enero del 2011. Si buscamos en toda la prueba, no aparece absolutamente nada en otras fechas o en otros lugares o en otras declaraciones que pueda apuntarse al señor Navas Iliesar. Cuando el señor juez dicta su resolución el día 27 de julio, manifiesta que no lo liga a proceso por la declaración de Juan Carlos Monzón ni por los cuadros de Víctor Hugo Hernández, sino única y exclusivamente por la declaración de Víctor Hugo Hernández y del señor Chan Sontay. Si revisamos esas 2 declaraciones, no se menciona al señor Navas Iliesar en ninguna de las 2 declaraciones. ¿En qué consistió la ilegalidad? Señores magistrados, nuestro sistema jurídico penal se sustenta en el principio de legalidad. No pueden ser penadas conductas que no han sido señaladas anteriormente por una ley como delitos o faltas. Y eso fue lo que sucedió ese día.
El decreto 4/2010 del Congreso de la República, que contempla lo que es el delito de financiamiento electoral ilícito, fue aprobado en marzo del 2010 y publicado en abril del 2010. Sin embargo, por efecto de 2 acciones de inconstitucionalidad general total y general parcial, apuntadas en los expedientes 1119 y 1273 ante esta honorable Corte, se emitió un auto razonado donde se suspendía esos artículos del decreto 4/2010, incluidos el artículo 18 que contempla el delito de financiamiento electoral ilícito. Esta honorable Corte, el 19 de febrero de 2011, resolvió las acciones de inconstitucionalidad y es hasta ese momento que cobra vigencia nuevamente el artículo 407. Desde el mes de abril de 2010 hasta marzo de 2011, que fue publicada la sentencia, estuvo suspendido el artículo 407, literal N, contenido dentro de ese decreto 4/2010. Por lo tanto, no podía el juez aplicar esa norma jurídica a ningún caso que estuviera bajo su conocimiento sobre hechos que fueran cometidos en ese espacio temporal. Y es en eso que radica la ilegalidad de la resolución del señor juez. También violenta su derecho al debido proceso y derecho de defensa, porque la resolución que emitió la fundamenta sobre cuestiones que no existen. No se menciona al señor Navas Iliesar en las declaraciones que supuestamente el juez, fundamenta su resolución. Por lo tanto, carece de fundamentación. Esta honorable Corte ha señalado que los jueces no deben resolver únicamente en base a la solicitud del Ministerio Público, y eso fue precisamente lo que sucedió en esa sala de audiencias. Nos parece que esta resolución no afecta únicamente al señor Navas Iliesar, afecta a todo el sistema de justicia, a todo el Estado de Derecho, porque no es posible que jueces que tengan a su conocimiento casos tan delicados como son la vida, los bienes y todo lo relacionado a lo que ellos conocen todos los días, emitan resoluciones arbitrarias y ilegales como la que estamos reclamando en este momento. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones nos da la razón en su resolución, porque manifiesta que si bien el decreto estaba suspendido, no era el recurso idóneo para recurrirlo o para reclamarlo del amparo. Pero, honorables magistrados, ¿qué otro recurso tenemos si no es el amparo? No había otro recurso para pedirle al juez que reconsiderara su resolución. Nosotros como defensa se lo hicimos ver, se lo señalamos, sin embargo él en ningún momento valoró lo que nosotros le presentamos como defensa. Por lo tanto, honorables juzgadores, honorables magistrados, solicitamos respetuosamente que sea analizado el caso concreto y que sea declarado que el acto señalado, que es la resolución del juez de primera instancia del juez primero de primera instancia del grupo B de mayor riesgo, fue emitido como un acto arbitrario e ilegal porque utiliza normas que no estaban dentro del ordenamiento jurídico vigente de la República, que además violentó del principio de legalidad, violentó el derecho de defensa y el debido proceso consagrados en nuestra Constitución. Que se declare con lugar la presente apelación y que se restituya al señor Navas Iliesar en los derechos que le han sido violados. Gracias. Muchas gracias, abogada Guerrero Gálvez de Gollers. La audiencia finaliza con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Decisión Personal por medio del agente fiscal, abogada Sara Edith Zamora Ordóñez, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable Corte de Constitucionalidad, partes procesales, medios de comunicación y demás personas presentes en esta sala de vistas, tengan todos buenos días.
Conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala, es función del Ministerio Público velar por el estricto cumplimiento de la ley, además de ejercer la acción penal. Debe apegarse además en su actuación a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Atendiendo a dicho precepto y en cumplimiento de esos principios, en el presente caso el Ministerio Público emite su pronunciamiento en el sentido que comparte lo resuelto por el Tribunal de Amparo en sentencia de fecha 21 de abril del presente año, atendiendo a lo siguiente. Me refiero inicialmente a los argumentos que han sido expuestos acá en forma oral. En cuanto a lo manifestado por la defensa del señor Cohen, en cuanto a los errores que advirtió en la sentencia, que a su juicio concurren en la sentencia de primer grado, en esta acción de amparo, cabe mencionar que tuvo a su alcance los mecanismos que la ley de la materia establece para poder atacarlos en caso lo considerara pertinente. También he de señalar también que en cuanto a lo manifestado por la defensa del señor Huertas López, también en caso de haber considerado que el juez que dictó el acto reclamado no era competente, estuvo en la posibilidad de atacar dicha decisión mediante los procedimientos que establece el Código Procesal Penal. No es esta etapa ni tampoco es esta acción la que va a venir a resolver cuestiones que competen únicamente a la jurisdicción ordinaria por medio de los procedimientos que establece la ley. Dicho lo anterior, el Ministerio Público se refiere concretamente entonces al acto reclamado y considera que el amparo, todos los amparos que han sido solicitados, que se conocen en esta vista pública, deben ser denegados, toda vez que es evidente que la autoridad impugnada dictó el acto reclamado en observancia de lo que establece el artículo 320 del Código Procesal Penal, que establece en lo conducente que el auto de procesamiento debe ser dictado inmediatamente después de haber sido indagado el sindicado, tal y como ocurrió en el presente caso. Como todos sabemos, fue una audiencia que se suscitó durante varios días. No es un auto que es producto de la casualidad, sino producto de una razón intelectiva que el juez realizó. Hay que mencionar además que no es en esta etapa en la que se van a valorar los medios de prueba, porque para eso el proceso penal establece las etapas y los mecanismos por los cuales deben ventilarse esas situaciones. Es importante señalar, además, que conforme al artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, compete a los jueces de jurisdicción ordinaria juzgar y la ejecución de lo juzgado, y solo debe acudirse a esta instancia una vez subsista violación constitucional debidamente comprobada. Dicho esto, el Ministerio Público considera que los amparos son improsperables, toda vez que no existe agravio que reparar por haber actuado la autoridad impugnada en ejercicio pleno de sus facultades. Además, emitió una razón, contrario a todo lo que afirman los postulantes y como lo han manifestado acá, emitió una resolución debidamente fundamentada que plasma claramente los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se sustenta para arribar a la conclusión de que existen indicios por los cuales debe ligarse a proceso a los procesados en este caso, y así lo sostuvo en su resolución, lo cual se advierte de la secuencia y de la lectura de las constancias procesales que ustedes van a tener a la vista, así como los audios respectivos. En consecuencia, el Ministerio Público considera que en cuanto al acto impugnado, como mencioné, no existe agravio por la cual otorgar el amparo solicitado, y los presuntos errores de forma que se han denunciado ante ustedes, tanto en la sentencia de primer grado como en la actuación del juez contralor, tienen sus mecanismos y los postulantes estuvieron en la oportunidad de hacerlo si lo estimaban pertinente en los momentos que establece la ley. En consecuencia de todo lo anterior, esta representación solicita a esta honorable Corte que al resolver los recursos de apelación que hoy conoce, los mismos sean declarados sin lugar, que confirme la sentencia de primer grado y que en consecuencia deniegue por notoriamente improcedentes, toda vez que esta acción no debe constituirse en instancia revisora, los amparos que han sido promovidos. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zamora Ordóñez. Se clausura la presente audiencia. Bueno.